concreto ya hay respuestas a esta guerra comercial 2.0 que decía de Donald Trump, y una de ellas ha sido Christine Lagarde, que dice que hay que estar preparados desde la Unión Europea para hacer frente a estos aranceles de Trump. Parte del arte negociador de Trump es amenazar fuertemente y luego, si los otros no ceden, cumplir sus amenazas. Y ese es un escenario al que ojalá no lleguemos, la espiral arancelaria que tú mencionabas, que al menos si entramos en ella, porque es probable que se entre y se den algunas tortas arancelarias antes de sentarse de verdad en la mesa, pero que si llegamos a entrar, al menos salgamos rápido con un acuerdo de relativa liberalización comercial que beneficie a todo el mundo. ¿Tú crees que vamos a una espiral en la que va a haber más incertidumbre, pero que luego finalmente se conseguirán mejores acuerdos? Donald Trump ha tomado mandato ya como presidente de Estados Unidos, ha tomado una batería de medidas muy rápidamente. Dentro del IPC, casi un tercio del mismo es vivienda. Ese es un punto que nos debe preocupar. Eres tú el origen del problema. Y sobre ese problema que tú has creado y que tú perpetúas, inventas una solución que es a todas luces subóptima. Bueno, y por aquí con nosotros en el canal, siempre un placer recibir a Juan Ramón Rayo. Primera vez en este 2025 que hablamos de economía, de la situación después de Donald Trump, ahora bancos centrales, dinámicas que podemos tener en este momento con las nuevas medidas que se están aplicando. Lo dicho, un placer tenerte por aquí y en un momento ideal, ¿no?, para ver qué puede pasar a partir de este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, pues muchas gracias por la invitación, porque la verdad que hay muchos temas de los que hablar y todos ellos muy interesantes y con muchas implicaciones. Antes de nada, mucha gente de la que nos ve, ya sabéis que estáis en YouTube. Para apoyar este contenido, la única manera de hacerlo o de mostrarme el apoyo de estas charlas que tengo con Juan Ramón Rayo, otros expertos o mis análisis en solitario, es que dejéis ahí vuestro like, que dejéis vuestro comentario y que os suscribáis al canal. También visitad el canal de Juan Ramón Rayo, que por supuesto merece muchísimo la pena. Esto que quede claro, pero la única manera de transmitirme vuestro apoyo, y no cuesta nada, es darle a ese botón de like y dejando ese comentario. Dicho esto, empezando por el principio, y valga esta redundancia, Donald Trump ha tomado mandato ya como presidente de Estados Unidos, ha tomado una batería de medidas muy rápidamente, se esperaba todo esto, la mayoría estaban muy descontadas, tanto por el mercado como por los actores políticos y económicos, pero así a grosso modo te quería preguntar qué te han parecido estas medidas. ¿Hay algunas que te gustan? ¿Hay algunas que no? ¿Cuáles te agradan más? ¿Cuáles te agradan menos? Un poco ver tu punto de vista sobre lo nuevo que se ha aplicado la nueva administración estadounidense. Bueno, habría que distinguir entre medidas económicas y no económicas, ¿no? Eso de entrada, porque tiene buenas medidas tanto en lo económico como en lo no económico, y también malas medidas tanto en lo económico como en lo no económico. Centrándonos en lo económico, hay medidas que yo creo que son muy positivas. Toda la parte de regulación y de liberación de la oferta me parece muy bien orientado. De momento se concentra la de regulación en la parte energética. Esto es algo que en parte se podía anticipar porque fue una de las proclamas de su secretario del Tesoro, de Scott Bessent, que está obsesionado, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, con que Estados Unidos incremente su capacidad de generación energética, no solo a través de la extracción de combustibles fósiles, pero también a través de la extracción de combustibles fósiles. Y aquí Trump pues ha abierto mucho la mano, ¿no? Ha declarado la emergencia energética, con lo cual va a permitir que se puedan construir nuevas centrales energéticas y nuevos gasoductos y oleoductos sin someterse a la normativa medioambiental. También ha dado facilidades para que se perfore Alaska, es decir, para explotar los recursos naturales de Alaska, y en general va a tener una actitud muy proactiva en materia energética. No es casual, y esto liga con otro de los grandes anuncios que se hizo ayer, que bueno, hay que ver la magnitud real del mismo, pero parece que sí es importante, sobre la inversión privada impulsada, facilitada desde el sector público en inteligencia artificial. Como sabemos, la inteligencia artificial y los centros de datos que entrenan la inteligencia artificial consumen muchísima energía, y por tanto, para poderlo desarrollar a gran escala, hay un cuello de botella en Estados Unidos que es incuestionable, que es la insuficiente capacidad de abastecimiento energético. Por tanto, para solucionar ese cuello de botella se están tomando todas esas medidas de apertura desde el lado de la oferta, y creo que son medidas bien encaminadas que ojalá en Europa copiáramos, aunque fuera en una pequeña parte. Luego también, dentro de la parte de regulación económica, aquí todavía no se esboza mucho o no hay mucho detalle, pero sí hay una buena orientación, y la buena orientación es que ha declarado la emergencia por la crisis de los ingresos reales de las familias estadounidenses, ha denunciado, criticado en estas órdenes ejecutivas la inflación heredada de Joe Biden y cómo esta empobreció a los estadounidenses. Recordemos que esta fue una de las razones por las que Trump ganó las elecciones, y es interesante
interesante porque en esa orden ejecutiva, si bien él dice que parte de la inflación se debe a los planes de estímulo fiscales y monetarios que impulsó Biden, al exceso de demanda agregada, también dice que otra parte se debe a las regulaciones sobre regulaciones en muchos ámbitos, como por ejemplo el ámbito urbanístico, inmobiliario, que restringieron la capacidad productiva del país y por tanto generaron una insuficiente oferta, encarecieron la oferta y redujeron la cantidad ofertada. Entonces, digamos que aquí todavía no hay nada bien proyectado, pero sí anuncia que durante los próximos meses se va a elaborar un plan de regulación intenso de estos sectores como vivienda, electrodomésticos, etcétera, energía, por supuesto, con el objetivo de abaratar costes y aumentar la oferta. Por lo tanto, todo eso está muy bien. También podemos mencionar aquí la salida del Acuerdo de París, que esto puede ser más polémico, pero que enlaza perfectamente con lo anterior. Es decir, no nos vamos a someter a objetivos climáticos porque vamos a priorizar el crecimiento económico a través del uso intensivo de energía barata, como pueda ser la de los combustibles fósiles. Ya digo, eso está bien, dejando de lado el espinoso debate siempre de las externalidades negativas, pero desde luego volver a colocar encima de la mesa la necesidad de crecer intensivamente con el uso de energía, creo que es un paso en la buena dirección. Eso por un lado. Luego tenemos el bloque gasto público. Aquí no hay mucho. Se ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que al final solo estará presidido por Elon Musk, no por Vivek Ramaswamy, y se le dota de ciertas competencias a ese departamento como para, supervisar aumentos del gasto, proponer planes de eficiencia y de recorte de gasto. De hecho, se ha suspendido la contratación durante 90 días de nuevo personal en la administración pública a la espera de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental elabore un plan para reducir y mejorar la eficiencia del personal actualmente existente. Bueno, veremos en qué queda. Aquí, de nuevo, tampoco hay medidas muy contundentes a corto plazo, pero sí bien orientadas. Y por último tenemos la parte fiscal o tributaria en sentido más amplio. Y aquí hay una de cal y una de arena. La parte positiva, desde luego, es que haya abandonado el acuerdo de la OCDE para armonizar el impuesto de sociedades a escala global, porque toda armonización fiscal es una amenaza, porque no deja de ser un cártel de gobiernos que se coordinan para saquear con mayor saña a los contribuyentes. El hecho de que haya estados que no se quieran sumar a ese cártel contribuye a romper el cártel, y la ruptura de un cártel fiscal proextractivo, desde luego, es una buena noticia. Por tanto, muy bien, en ese caso Donald Trump, por, yo creo, darle una puntilla a ese acuerdo, porque es un acuerdo que difícilmente va a ser viable si no participa Estados Unidos. No se habría llegado a cerrar de no haberlo impulsado Estados Unidos con Joe Biden. Si ahora se sale Estados Unidos, creo que tiene un futuro muy delicado, sobre todo también porque Trump ha amenazado con duplicar los impuestos a las empresas extranjeras que operan en Estados Unidos si los otros países persisten en su voluntad de saquear fiscalmente a las empresas estadounidenses. Pero en la parte tributaria también hay que incluir la parte, desde luego, más problemática de todo el programa económico de Trump, que son los aranceles. La escalada arancelaria, de la que todavía no se han tomado medidas, pero sí se ha anunciado que a partir del 1 de febrero habrá un arancel del 25% en Canadá y México, y previsiblemente, porque esas también fueron promesas de campaña, del 60% a China y alrededor del 20% al resto del mundo, incluido la Unión Europea. Bueno, desde luego los aranceles son un ataque frontal a la libertad de los individuos para comerciar privadamente entre sí, es establecer un peaje que terminan sufriendo tanto el vendedor como el comprador y por tanto los estadounidenses, con el objetivo de proteger a la producción estadounidense más ineficiente y menos competitiva internacionalmente. Por tanto, los aranceles son de todas criticables. Ahora bien, por dar quizá un barniz de, no sé si de esperanza o para no verlo todo tan negativo, porque desde luego esto último es muy negativo, parte de la estrategia proteccionista de Trump, no todo ello, pero parte, yo creo, el propio Trump lo dice a veces, ¿no?, que es una estrategia negociadora. Es decir, amenaza con aranceles para conseguir otros objetivos, no necesariamente comerciales, pueden ser incluso no comerciales. Pues, por ejemplo, amenazó a los BRICS con un arancel del 100% si creaban una moneda que disputara la hegemonía del dólar. El otro día amenazó a España con un arancel del 100% si no elevábamos sustancialmente nuestro gasto en defensa. En la medida en que Trump realmente vaya de farol, no esté obsesionado con los aranceles como tales, sino que lo utilice como una amenaza negociadora, seguirá siendo criticable y negativo, pero habrá un margen de entendimiento para tratar de evitar que la sangre llegue al río. Y en ocasiones incluso las presiones que pueda hacer Trump con los aranceles, no siempre, pero en ocasiones pueden estar bien orientadas. Recordemos que en su primer mandato amenazó con aranceles a la Unión Europea si no había un desarme arancelario recíproco. Bueno, claro, si Trump consiguiera con presiones que la Unión Europea eliminara sus aranceles contra Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos elimine sus aranceles contra la Unión Europea, sería magnífico. Pero bueno, el personaje desde luego tiene un cariz abiertamente proteccionista, pero parte de la exageración proteccionista que es preocupante, creo que es fachada negociadora y por tanto, quizá si hay una cierta cabeza en el otro lado y una cierta voluntad de entendimiento y de llegar a acuerdos, se pueda evitar con un acuerdo que en ocasiones puede ser beneficioso para todos. Ahora que dices todo esto, que ha sido un repaso magnífico, yo creo, del contexto de las medidas, de tu punto de vista analíticamente, ¿no?, de en qué punto estamos con estas nuevas medidas avanzadas por Donald Trump.
Trump y las que pueden venir a partir de ahora, como por ejemplo lo que decías, ¿no? Los aranceles. Ya se hablaba de un 10% de arancel extraordinario también a China, que todavía pues no está por ver, pero decía que en febrero también esto podía entrar, ¿no? Vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero ya sí que ha habido reacciones, ¿no? A estas medidas de Donald Trump y las amenazas que puede recibir el resto sobre esta guerra comercial 2.0, si entendemos 1.0, la de su primer mandato, que también quedó en gran medida o en muchos puntos descafeinada, y en otros la ha mantenido Joe Biden, que todo hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, con China. Pero ya ha habido reacciones, por ejemplo, de Lagarde, que voy a mostrarlo en pantalla, dame un segundo. Y en concreto ya hay respuestas a esta guerra comercial 2.0 que decía de Donald Trump, y una de ellas ha sido Christine Lagarde, la máxima responsable del Banco Central Europeo, presidenta del BCE, que dice que hay que estar preparados desde la Unión Europea para hacer frente a estos aranceles de Trump. Claro, ¿qué significa estar preparado? Igual que China también decía, esto no nos lleva a ningún lado. ¿Tú crees que vamos a una espiral en la que va a haber más incertidumbre, pero que luego finalmente se conseguirán mejores acuerdos? Pasó también en la era del 2016. ¿Esa vez va a ser quizá la tónica que vamos a tener ahora con un personaje como Trump, que es imprevisible, que le gusta tensar la cuerda al máximo? Quizá vamos a esa dinámica económica. Bueno, parte del arte negociador de Trump es amenazar fuertemente y luego, si los otros no ceden, cumplir sus amenazas, claro, porque si tú vas de farol y los demás saben que vas de farol, poco y mal vas a negociar, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo que la reacción pública de los líderes políticos que se sienten amenazados por los aranceles de Trump sea decir que ellos también se van a mantener firmes y que están preparados y que van a contestar y que van a también establecer aranceles a modo de represalia contra Estados Unidos. Porque al final también, si tú vas a negociar y muestras una postura débil, pues entonces el otro va a sacar de ti todo lo que desea. Ahí el punto es que, claro, cuando uno va de farol y está dispuesto a cumplir sus amenazas si el otro no cede, y el otro hace lo mismo, pues se puede llegar a un equilibrio en el que los dos se dañen y se destruyan mutuamente sin que ninguno de los dos considere que ese escenario es el preferible, pero para que ninguno de ellos ceda unilateralmente y le conceda la victoria total al otro, pues los dos se destruyen mutuamente, ¿no? Y ese es un escenario al que ojalá no lleguemos, la espiral arancelaria que tú mencionabas, al menos si entramos en ella, porque es probable que se entre y se den algunas tortas arancelarias antes de sentarse de verdad en la mesa, pero que si llegamos a entrar, al menos salgamos rápido con un acuerdo de relativa liberalización comercial que beneficie a todo el mundo. Desde luego, avanzar en esa senda y caer en un statu quo mucho más proteccionista del que tenemos hoy, no creo que sea beneficioso para nadie, salvo para aquellas industrias que, ya digo, son incompetentes internacionalmente y, por tanto, reciben, gracias a los aranceles, un mercado cautivo que los protege de competidores internacionales más eficientes que pueden servir mejor a los consumidores locales. Y la pregunta derivada de todo esto, estas preocupaciones y demás, y lo que estamos diciendo es, como ahorradores, como inversores, ¿tenemos que estar preparados para un repunte de la inflación a nivel global con este esquema de aranceles o de amenazas con aranceles y, por tanto, mover más que nunca los ahorros para protegernos de esta espiral que podemos entrar? No sé cómo lo ves. A ver, se suele hablar de inflación vinculada a los aranceles, ¿no? Porque, claro, los aranceles son una subida de impuestos, sobre todo si son como los que pretende Trump, sobre todas las importaciones, no sobre este producto en concreto o aquel, sino sobre todo lo que se importa. Y claro, si hay una subida general de precios, eso es lo que solemos asociar al concepto de inflación. En este caso sería una inflación derivada de una subida arancelaria general. A mí, sin embargo, no me gusta aquí hablar de inflación porque yo asocio la inflación más o la asocio a una elevación general de los precios derivada de una pérdida de valor de la moneda. Y aquí pérdida de valor de la moneda no hay. De hecho, con los aranceles trumpistas, el dólar se aprecia, ¿no? Gana valor porque se vuelve más escaso internacionalmente y, por tanto, menor oferta y misma demanda, valor más elevado. Entonces, no solo eso, ¿no? Sino que además la inflación normalmente va vinculada a un proceso de progresivo deterioro de ese valor de la moneda y, por tanto, de aumento también continuado de los precios.
Mientras que aquí estaríamos ante un one-off, ¿no? Subirían los precios grabados con aranceles una vez, pero no es que cada año siguieran subiendo y subiendo y subiendo, salvo que los aranceles, claro, también siguieran subiendo y subiendo. Es más, la inflación, como digo, yo la asocio a un proceso verdaderamente general de subida de precios, porque si la moneda, que es el numerario en el cual expresamos esos precios, pierde valor, pues todos los otros precios tienden a aumentar porque los estamos expresando en un numerario, en una unidad de cuenta que vale menos. Pero realmente con los aranceles no suben absolutamente todos los bienes de precio. Los bienes que suben son los importados o aquellos que incorporan inputs importados. Por tanto, más bien eso lo que provoca es un cambio de precios relativos. Es verdad que son muchos precios en relación a muchos otros, bienes transables versus bienes no transables, pero no deja de ser un cambio, ya digo, de precios relativos por encarecimiento de las importaciones como consecuencia de un gravamen fiscal de esas importaciones. Y teniendo en cuenta todo esto, aunque sea como dices, ¿no? Y que lo hemos hablado por aquí muchas veces, inflación anómala vamos a tener por encima de los objetivos de los bancos centrales, claro, ¿no? Encima es eso, claro, entonces, que no he terminado mi respuesta, efectivamente, hacer bien o sea, solo había contestado una parte. Claro, esto no quita que los bancos centrales, cuando vean que el IPC sube, es decir, que, claro, los aranceles sí que van a hacer subir el IPC, aunque yo no llamaría eso inflación, sí que van a hacer subir el IPC, ¿no? Entonces, ahí, previsiblemente, si hay una subida, aunque sea a corto plazo del IPC, eso puede llevar a los bancos centrales a no bajar tanto los tipos de interés o incluso a plantearse subirlos. No solo eso, si en lugar de fijarnos en los precios de los bienes de consumo, nos planteamos cuál puede ser la influencia de los aranceles sobre el precio de ciertos activos, por ejemplo, los activos, las acciones de empresas muy expuestas al comercio internacional, ya sea porque vendan fuera o porque sus inputs sean importados, pues claro, ahí vamos a tener un daño, a una caída, en este caso no sería una subida, sino una caída del precio de esos activos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que se combina un contexto de cierta incertidumbre, especialmente para determinados valores sometidos a ese comercio internacional sobre el que pende lo que se coloca debajo de la espada de Damocles, y al mismo tiempo un cierto repunte más o menos amplio de precios, aunque no sea como consecuencia de la pérdida de valor de la moneda. Y ahí, pues bueno, para ciertos inversores conservadores a los que no les guste la volatilidad y la fluctuación de sus carteras y que también quieran protegerse frente a esa, no sé si llamarlo inflación, pero sí subida más o menos amplia de los precios, pues productos de renta fija, de bajo riesgo, que proporcionen una rentabilidad decente, pues no sería una opción a perder de vista. Y hablando de productos de este tipo, que lo hemos hablado muchas veces, tiene que ver con el dólar, que fíjate, esto es muy curioso, los movimientos que hemos visto previos al dólar, que estamos en el nivel de especuladores al alza en largo de dólar al mayor nivel desde el 2019. Mira el pico y el dólar se ha fortalecido una auténtica barbaridad en los últimos tiempos. Esto ni a Donald Trump ni a J.D. Vance parecía que les interesaba eso sobre la base, y en sus primeros discursos tampoco parece que vaya a interesarles un dólar mega fuerte, pese a que sí que pues es la moneda de reserva mundial y les va a salvar de muchas quemas el hecho de que lo sea, ¿no? Pero ¿qué te parece la revalorización del dólar? ¿Va a ser un poco dinámica de esta legislatura o debería devaluarse con todas estas políticas económicas que estamos hablando? No, los aranceles en general tienden a fortalecer el dólar porque, como digo, si la demanda global de dólares, que es una demanda sobre todo como moneda de reserva, no se reduce y la oferta sí se va a reducir, en el sentido de los extranjeros hasta la fecha, para adquirir dólares, lo que hacían era, entre otras cosas, vender mercancías a Estados Unidos. Al vender mercancías recibo dólares. Si ahora voy a vender menos mercancías, pues voy a obtener menos dólares. Por tanto, el flujo extra Estados Unidos de dólares con los aranceles se va a reducir. Si la demanda no cae, pues el dólar se fortalece. Esto es algo lógico. De ahí que yo en su momento critiqué la incoherencia de
Donald Trump en esta materia, porque J.D. Vance yo creo que tiene las ideas algo más claras y probablemente no sea este el curso de acción que hubiese preferido, pero que tampoco digo que tenga razón, pero al menos pues si tienes un objetivo, sé coherente en cómo llegas a él, no defiendas una cosa y la contraria. Pero claro, Trump, por un lado, no le gusta que el dólar esté demasiado apreciado, pero por otro, promueve una política arancelaria muy agresiva que contribuye a apreciar el dólar y luego además amenaza a los BRICS con aranceles a modo de represalia si osan crear una moneda internacional de reserva que compita con el dólar. Pero vamos a ver, si el dólar en parte está fuerte porque es la única moneda internacional de reserva seria, lo que a ti te interesaría es que hubiese otras monedas alternativas al dólar que puedan ejercer ese papel, porque si ese papel solo lo desempeña el dólar, la demanda global de dólares va a seguir siendo muy intensa. Entonces, si es muy intensa, se va a apreciar el dólar. Entonces, si lo quieres depreciar, no subas tanto los aranceles y permite que haya otras monedas que compitan con el dólar como divisa internacional de reserva. Lo que no puede ser es, soy la única moneda internacional de reserva, todo el mundo me necesita y cada vez voy a valer menos. Pues eso solo lo puedes lograr si inundas el mercado de oferta de nuevos dólares, pero para eso no has de subir aranceles, has de mantenerlos o bajarlos y además tener una política fiscal y monetaria muy, muy activista y muy expansionista. Y esto es algo que también, al menos en el ámbito fiscal, parece que Donald Trump va a rehuir. Entonces es una cuadratura del círculo que no casa por ningún lado. Y de momento parece que en estas dos almas está ganando la que defiende un dólar fuerte, o la que, no sé si lo defiende explícitamente, pero la que configura un programa de política económica que conduce a un dólar fuerte. Viendo todo esto, que yo además coincido contigo, parece impensable, parece que es irremediable ver la paridad en eurodólar, o que vamos a ese camino, ¿no? Porque va a bajar los tipos de interés el Banco Central Europeo, la Reserva Federal parece que va a mantener, las dinámicas arancelarias, como bien dices, favorecen en primera instancia a la revalorización del dólar. Parece inevitable, ¿no? Que nos vamos hacia paridad, incluso perderla, ¿no? En próximos meses. Sí, a ver, es un escenario que desde luego no es descartable. Ahora, que sea absolutamente inevitable, pues no lo sé. En parte el mercado ya está descontando el escenario que tú mencionas y bueno, pues dependerá de la nueva información que recibamos. Si en algún momento la Reserva Federal persevera en su voluntad de bajar tipos, su voluntad declarada, que no tanto la extraoficial, pues entonces ahí el dólar podría sufrir un bandazo. Si Donald Trump no sube tanto los aranceles como parece que los va a subir, pues ahí el dólar también podría subir un bandazo. Si en algún momento el Banco Central Europeo se repiensa y no los baja tanto como se espera, pues ahí el dólar también podría sufrir un bandazo. Ya digo, el futuro es incierto. Parece que si persisten ciertas dinámicas que ahora están en marcha, el dólar se va a seguir fortaleciendo y el euro debilitando, pero que esas dinámicas persistan o no, pues no es algo que esté escrito en piedra. Y una cosa muy importante de la llegada de Donald Trump, porque él, una de las promesas que hacía era acabar con la guerra de Ucrania, ¿no? Y que se aliviara todo el tablero geopolítico. Esto es un factor económico muy importante si se termina pues llegando a un alto al fuego, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, o en la situación de Oriente Medio que se tranquilice. ¿Crees que esto puede darse en los próximos meses? ¿Lo ves plausible un escenario así? A ti que te gusta también analizar la parte política, ¿no? Ligada a la economía. Sí, pero la parte geopolítica se me escapa un poco, la verdad, no lo sé. A ver, Donald Trump ha conseguido algo, incluso antes de llegar a la presidencia, que parecía casi tan difícil como acabar la guerra en Ucrania, que es un alto en el fuego, ya veremos cuán duradero, pero en Oriente Medio. Sabemos que tiene una voluntad muy manifiesta porque no haya guerras. A Trump no le gustan nada las guerras. Otra cosa es, ya veremos si como estrategia negociadora en algún momento llega a recurrir a alguna de ellas, pero en todas sus declaraciones y en su primer mandato también se vio, se percibe la guerra como algo brutal, desagradable y pauperizador para el país, y es así. Entonces, bueno, de momento lo que vemos es que está intentando poner fin a las guerras y también quiere hacer lo propio con la guerra en Ucrania. Ahora,
casi tan importante como si la guerra en Ucrania termina o no termina es los términos en los que termina, y ahí hay, desde luego, mucha incertidumbre. Aun cuando, o sea, digamos, los términos pueden ser importantes en distintas dimensiones, entre ellas la geopolítica, si Ucrania mantiene su integridad territorial, si mantiene un cierto compromiso defensivo por parte de la OTAN o de Estados Unidos frente a futuras agresiones de Rusia, si en cambio se desmiembra Ucrania y parte se le entrega a Rusia para que acepte el fin de la guerra. Todo eso puede ser relevante o es relevante desde otras vertientes. Desde el punto de vista económico, lo muy importante es, después de firmada la paz, cuál va a ser la relación económica entre Europa y Rusia, ¿no? ¿Se va a regresar a la situación previa a la guerra o se va a consolidar grosso modo el statu quo actual? Y eso es lo que no está claro. No está claro ni desde el lado estadounidense. Scott Bessent el otro día en el Senado, probablemente también como estrategia negociadora, pero se mostró muy partidario de incrementar las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, las sanciones contra las empresas energéticas rusas, y Europa, a su vez, aquí hace un cierto seguidismo de Estados Unidos, pero también intenta tener una cierta voz propia de, bueno, aunque Estados Unidos normalice sus relaciones con Rusia, Europa, los gobiernos europeos, no tienen por qué hacerlo. Entonces, bueno, veremos qué sucede. No tengo ni idea de hacia qué lado puede caer la moneda. No, desde luego que va a estar todo muy interesante, por eso dentro de la parte de la economía quería abordar un poco esto porque creo que tiene repercusión importante sobre los próximos pasos a seguir del camino hacia donde nos dirigimos, pero otro de ellos, dentro de la inflación que antes hablábamos, además de los aranceles y demás, y de si se reactiva, ahora mismo todos los bancos de inversión están viendo que puede haber un sobrecalentamiento a futuro de la economía de Estados Unidos, es decir, que puede recalentarse de nuevo la economía y generar crecimiento económico. Claro, esto puede ir acompañado de inflación en el sentido de que, por ejemplo, las constructoras de viviendas en Estados Unidos, que hasta ahora han estado bastante dependiendo de los estados, no hay que disgregar entre estados, ¿no? Pero en términos generales no han tenido una actividad súper boyante. Si empiezan a tenerla, empieza a venderse más vivienda y empieza a subir el consumo todavía más en Estados Unidos, si esto puede recalentar de nuevo también la inflación por la parte de la vivienda, teniendo en cuenta que dentro del IPC casi un tercio del mismo es vivienda, ¿no? Es el precio de la vivienda tal como se calcula en Estados Unidos. Claro, ese es un dato, un punto que nos debe preocupar o del que tenemos que prestar atención más bien. A ver, ahí va a haber dos tendencias. Una es el recalentamiento posible de la demanda, cuya causa ahora intentaré explicar. Y por otro, las medidas que mencionaba antes de Donald Trump dirigidas a abrir, liberalizar la oferta, que eso es un factor contrarrestante que tiene tendencias más bien de moderación de precios. ¿Por qué se puede recalentar la demanda? Como bien dices, parece que la economía estadounidense se está mostrando muy resistente y está creciendo de nuevo con cierta fortaleza, tal vez por lo que siempre decimos, ¿no? Por la influencia que puede estar desempeñando el altísimo déficit público que tiene el país. Pero bueno, si eso es así, o sea cual sea el motivo, sean los déficits públicos, sea una renovada ola de optimismo en los Estados Unidos y por tanto de aumento de la inversión, lo cierto es que esta fortaleza económica, lo lógico es que vaya de la mano de un incremento de lo que se suele considerar la tasa de interés natural o la tasa, bueno, la Reserva Federal la llama R asterisco, ¿no? La tasa de interés neutral dentro de la economía. Cuando una economía tiene mucha presión para disponer de bienes presentes, sobre todo en forma de inversión, aunque también en forma de consumo, el coste de acceder a esos bienes presentes en términos de bienes futuros aumenta, y eso es una subida del tipo de interés de equilibrio, para entendernos. Claro, si la Reserva Federal, o sea, si tenemos, imaginemos que el tipo de interés de equilibrio estaba en el 3,5 y ahora pasa al 4,5. Claro, si la Reserva Federal baja los tipos los deja en el 4 o los baja al 3,5, lo que estará haciendo es colocar tipos de interés por debajo
de aquellos que permiten un funcionamiento no recalentado de la economía estadounidense. Es decir, estará inyectando o contribuyendo a inyectar crédito en condiciones artificialmente baratas. De manera que estaría contribuyendo ella misma, a través del mecanismo crediticio, del sistema crediticio, a recalentar aún más la economía estadounidense. Y démonos cuenta de que esto puede suceder aun cuando la Fed no adopte una actitud muy proactiva en términos de abaratar el crédito. Porque en el ejemplo que he puesto, si el tipo de interés neutral antes era el 3,5 y la Fed termina bajando los tipos de interés suyos al 3,5, uno podría pensar, bueno, pues hemos dejado nuestros tipos de interés al nivel neutral, es decir, estamos en zona correcta. Pero es que si te has subido el neutral y tú no has recalibrado tus modelos para no bajar tanto los tipos como planeabas hacerlo antes, dejarlos en el 3,5 cuando el neutral se te ha ido al 4,5 te está abriendo un gap de un punto en términos de financiación especial demasiado barata, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, por supuesto, si la economía, ya digo, si hay más oportunidades de inversión, si el gasto público vía efecto multiplicador está generando un exceso de gasto agregado, etcétera, y está elevando el tipo de interés de equilibrio dentro de la economía, pues la Fed, a lo mejor siguiendo el mismo camino previsto hace un año, se pasa de estímulo. Yo creo que, vamos, toda esta parte de la vivienda me interesa mucho por eso precisamente, ¿no? Porque además, por el peso y la importancia que tienen en el IPC y bueno, el seguimiento que hace la Reserva Federal de todo esto, que no es a través del IPC, es a través del PCE, ¿no? Que es otro indicador, pero bueno, que al final los cálculos y el peso que tiene también el inmobiliario es importante, ¿no? Pero además la vivienda es otro de los temas que siempre tocamos aquí en el canal contigo y me gustaría saber un poco con las últimas actualizaciones que hemos tenido de la vivienda. Ha habido el plan vivienda que ha anunciado aquí en España Pedro Sánchez. Ha habido 12 medidas que ha publicado y que hizo una rueda de prensa el otro día, una comparecencia, y habló de todas ellas. Quería preguntarte tu opinión, si para ti alguna de ellas puede resolver parcialmente o parchear algo el problema de la vivienda, si en realidad es maquillaje puro y no va al grueso del problema que tiene la vivienda en España. Y en general, ¿cómo has visto esta serie de anuncios, ¿no? que ha hecho el gobierno español? Yo creo que es fundamentalmente humo. A ver, no son medidas que en principio vayan a ser contraproducentes respecto al objetivo que busca, que es abaratar la vivienda, porque hay veces que se toman medidas que son contraproducentes. Por ejemplo, si tú subsidias el alquiler, pues entonces estás cebando la demanda y por tanto incrementando todavía más los precios. Para abaratar el precio de la vivienda tienes o que fomentar la oferta o que reprimir la demanda. Idealmente fomentar la oferta, porque reprimir la demanda empobrece. Pero bueno, si tu obsesión es bajar el precio de la vivienda, es verdad que reprimiendo la demanda lo podrías llegar a conseguir. Entonces, lo que presentó Pedro Sánchez, que son una batería amplia de medidas, había un grupo de medidas dirigidas a fomentar la oferta y había otro grupo de medidas dirigidas a reprimir la demanda. En esta última categoría, pues el impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios, el aumento del IVA a los pisos turísticos, la mayor persecución además de los pisos turísticos ilegales, etcétera. Bueno, eso es reprimir la demanda. Como liberal, desde luego, no me gusta, pero son medidas que ciertamente sí que contribuyen en el margen, no de manera muy decisiva, porque la influencia, o sea, la magnitud de estas demandas que está reprimiendo es pequeña, pero bueno, en el margen sí contribuyen a aumentar, a reducir el precio. Ahora, la otra parte del paquete, que es fomento de la oferta, pues a mí me resulta ridículo. Desde luego hay medidas que buscan aumentar la oferta, pero la magnitud del aumento de la oferta que necesitamos es tal que lo que se está planteando es puro humo. Por un lado, habló de sacar 30.000 viviendas que ya estaban en la Sareb y que iban a pasar a la empresa esta pública de vivienda, etc. 30.000 viviendas no vamos a ningún lado, es decir, es una cifra totalmente ridícula. En España se están creando alrededor de 100.000 hogares al año, la construcción de vivienda es muy inferior a esos 100.000 hogares.
Entonces, 30.000 viviendas de una vez, además, si dijeras, no, mira, 30.000 extra al año, pues bueno, pues no, saco 30.000. Y aparte hay que ver dónde están esas viviendas, si es Y en luego, zonas aparte de donde dónde hay están y todo eso, trabajo. efectivamente. Porque son viviendas que ya están construidas, pero que no se están utilizando porque no se estaban utilizando. Bueno. Luego dice, vamos a movilizar 2 millones de metros cuadrados de suelo para construir vivienda. Bueno, parece mucho, 2 millones de metros cuadrados, suena así una cifra ya más contundente, pero es que, por tomar una referencia, la operación Chamartín son 2 millones de metros cuadrados. Entonces, que me hables de 2 millones de metros cuadrados de suelo movilizado para toda España, cuando la operación Chamartín es verdad que con una densidad bastante baja de construcción se podría haber mejorado, pero son 10.000 viviendas, pues de nuevo es una charlotada. Y luego, pues hay otras medidas que a ver, que pueden tener cierto sentido, pero que no van, mi expectativa es que no van a servir de nada, como un PERTE para aumentar la productividad de la construcción, lo cual, a ver, si estuviese bien hecho, el problema es que los políticos, el Estado no tiene información para hacer estas cosas bien, pues podría servir, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene la industria de la construcción en España y sus altos costes es que la productividad en este sector no ha aumentado. Si consiguiéramos a través del PERTE aumentar la productividad, pues bueno, sería desde luego una buena noticia. No creo que suceda y en todo caso no es una solución inmediata, es una solución para el medio o largo plazo. Pero, claro, si esto es lo que se ofrece, 40.000, 50.000 viviendas que luego ya veremos dónde están, cómo llegan, etcétera, pues es que esperamos que vaya a arreglar esto. Absolutamente nada, o prácticamente nada. De modo que si esta es la revolución del grave problema de la vivienda que planteaba Pedro Sánchez, es otra tomadura de pelo propagandística. Ya digo, no es que vaya mal orientada, no me gusta ninguna medida o casi ninguna, pero dejando de lado el espíritu liberal que en mi caso, desde mi perspectiva, debería impregnar las medidas, como digo, reconozco que al menos, aunque sean medidas antiliberales, si contribuyen a aumentar algo la oferta y a reprimir algo la demanda, el efecto sobre el precio sí es a la baja, pero es que incluso ese efecto es o va a ser cuantitativamente minúsculo, porque son medidas con muy poca relevancia. Luego no sé si viste el discurso que hizo cuando presentó estas medidas, que hubo un fragmento que se hizo bastante viral, ¿no? Y que además yo reaccioné también en redes a ese fragmento, que decía que iba a haber a la larga dos tipos de ciudadanos, ¿no? Los que heredaban casas y los que no podrían ni permitirse el alquiler, y que al final pues solo los que heredan van a ser los que van a poder tener vivienda en propiedad si seguimos por este camino, que mucha gente se tomó ese discurso como vamos a ir contra las herencias, que quizá pueda ser una fase preliminar a ir a meter impuestos por ahí, ¿no? No sé a ti qué te parece esto. Bueno, a ver, es que estos son problemas que genera el propio Estado. A veces se dice, sin contextualizarlo, que los liberales en su origen estaban a favor del impuesto sobre sucesiones. ¿Y por qué se dice esto? ¿O por qué había efectivamente liberales que estaban a favor de gravar o de incluso quitar las herencias? Pues porque antes del capitalismo, sobre todo la propiedad de la tierra, ¿no? Que era la herencia fundamental, era propiedad vinculada a una familia. Es decir, esa familia heredaba la tierra y no la podía vender. Es decir, aunque si quisiera desprender de ella, no podía. Tenía que estar... tenía que formar parte del patrimonio familiar y tenía que ir pasando dinásticamente de una persona a sus descendientes, dentro de la misma línea familiar. Entonces, claro, en ese caso, el impuesto de sucesiones, el gravamen sobre la tierra, la expropiación de la tierra, eran formas de romper esta vinculación por costumbre o por orden estatal, esta vinculación de la tierra a una dinastía y de sacarla al mercado de alguna manera, ¿no? Y de permitir, por tanto, que otros pujen sobre esa tierra. Pero si tú te cargas, si tú desvinculas la tierra y permites que los que la han obtenido, hay otro análisis es si la obtuvieron lícita o ilícitamente, pero si al menos permites que la tierra no tenga por qué quedarse dentro de una familia, sino que la puedan vender si les interesa, pues ya la defensa que hacían algunos de esos liberales del impuesto sobre sucesiones ya pierde coherencia, ya no es necesario ese impuesto.
Podía serlo a lo mejor dentro del contexto de la vinculación de la tierra, pero fuera de él desde luego no, porque hay otras vías para conseguir esos mismos objetivos que no pasan por la fiscalidad estatal. Pues aquí un poco lo mismo. Es decir, claro, si tú abocas a la sociedad a que haya dos clases, una propietaria que mantiene la propiedad por herencia y otra que está tan depauperizada que no puede comprar una casa, pues claro, uno puede decir, bueno, pues si esa situación es inamovible y genera aquí dos estamentos que no pueden comunicarse, pues gravemos al estamento propietario para dotar de propiedad al estamento no propietario. Pero claro, ¿por qué estamos así? Pues porque tú estás encareciendo artificialmente la vivienda, impidiendo que se construya en condiciones baratas para que el grupo no propietario pueda, en este caso, o no pueda, vamos, por tus medidas, comprar una vivienda. Entonces, eres tú el origen del problema. Y sobre ese problema que tú has creado y que tú perpetúas, te inventas una solución que es a todas luces subóptima, que es perseguir las herencias de quienes sí tienen una propiedad. Oiga, no impida que quienes no tienen una propiedad acceda a una de ellas en condiciones asequibles, baratas, no infladas de costes por el Estado, y no necesitará robar a quienes la han obtenido lícitamente para compensar a quienes no tienen una vivienda. Y hace poco, mira, hablando con todo esto, me sirve para sacar un artículo que escribiste recientemente en el Confidencial, que hablabas que el problema de la vivienda, lo veis aquí en el Confidencial, lo podéis leer, que es el problema de las pensiones. ¿Qué es lo que explicas un poco en este artículo de por qué es el mismo problema, ¿no? El de la vivienda, el de las pensiones, o qué comparación puede haber en ese sentido? Claro, bueno, lo que intento reflexionar en ese artículo, eso daría para mucho más tiempo del que tenemos, ¿no? Pero es que muchas veces los políticos, como ahora mencionábamos, intentan parchear un problema, ya sea el de la vivienda o ya sea el de las pensiones, sin tener una visión integral de las interrelaciones que existen entre ambos. Y en este caso, el problema de la vivienda está estrechísimamente vinculado al problema de las pensiones. Y por tanto, tratar de solucionar uno, aunque sea con parches o sin parches, pero quedarte en la solución de uno sin dar solución al otro va a ser un fracaso. ¿Por qué? Pues porque ambos problemas se realimentan y están, como digo, conectados. Y no puedes obviar las relaciones que uno ejerce sobre el otro, ¿no? De entrada, ¿no? Quizá lo más básico, lo más intuitivo, el presupuesto. Si el presupuesto de pensiones va creciendo, pues otras partidas van a perder peso e incluso se van a reducir. Por ejemplo, la partida de vivienda pública. De hecho, es que durante los últimos años casi todo el aumento de recaudación ha ido a las pensiones y el presupuesto de vivienda pública se ha recortado porque hay que dejar espacio presupuestario para inflar o para sufragar el mayor gasto en pensiones. Pero bueno, luego también patrimonialmente. Si los pensionistas tienen una doble pensión, que es la pensión del sistema público y su vivienda, incluso segundas viviendas que pueden alquilar y con ese alquiler complementar la pensión, claro, si tú como político facilitas el abaratamiento de la vivienda mediante aumento muy significativo de la oferta, vas a reducir la pensión privada vía rentas del alquiler que reciben los pensionistas propietarios y les vas a empobrecer. Y esos pensionistas te van a decir, oye, que yo vivo peor, súbeme la pensión pública del sistema. Pero si tú no tienes margen presupuestario para subirla, como político dirás, no me voy a meter en líos con mis votantes jubilados y no voy a reducirles la pensión privada en forma de alquiler, impidiendo, ya digo, que se abarate el precio de la vivienda. O en términos de natalidad, sabemos que una pequeña parte, pero bueno, una parte del descenso de la natalidad se debe justamente a que los jóvenes no tienen vivienda y por tanto no pueden iniciar su proyecto familiar a una edad suficientemente temprana como para tener hijos con cierta holgura y tener no solo hijos, sino más hijos de los que esperaban. Conforme se va retrasando la edad de emancipación y de formación de familia, se va retrasando la edad de tener hijos y por tanto también el momento más fértil de las mujeres para tenerlos. Y eso repercute en menor natalidad y por tanto en un mayor problema futuro para las pensiones. Y por último, este problema de natalidad en parte se intenta solucionar a través de inmigración.
el gobierno de España quiere que cada año entren entre 200.000 y 300.000 nuevos inmigrantes para reponer la fuerza laboral que no va a llegar porque no ha habido natalidad en España. Pero claro, si tú metes cada año 200 o 300.000 inmigrantes nuevos en nuestro país, más allá de si eso es una solución o no para el problema de las pensiones, que no está ni mucho menos claro, pues vas a necesitar más vivienda. En 20 años te van a entrar 7, 8, 10 millones de personas y si no construyes lo suficiente, pues mucha más demanda de viviendas, misma oferta o no mucha más oferta, pues precios mucho más altos. Incluso si los precios son tan altos, puede ser que estos inmigrantes ni siquiera lleguen a venir como tú habías planificado para solucionar el problema de las pensiones. Por tanto, ya digo, si no hay una respuesta coherente e integral a estos problemas, que abarate la factura de las pensiones futuras para dejar espacio y margen de maniobra a liberalizar el suelo y abaratar el problema de la vivienda, pues se va a fracasar de todas. De momento hay una generación que sale muy perjudicada, que son los jóvenes, y en algún momento, entiendo, van a empezar a quejarse con más voz y con más razón. Pues yo creo que es un buen colofón para cerrar el programa. Creo que hemos hecho un repaso muy interesante de lo que es Donald Trump, de sus medidas, de cómo está la situación en general. En breve nos volveremos a ver también ya en el próximo mes por aquí. Juan, un placer tenerte como siempre en el canal y nada, a ver cómo discurre todo. Fantástico, muchísimas gracias Héctor y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado. Insisto, apoyar el contenido si lo veis en YouTube dándole like, suscribiéndose al canal que tenéis ahí el recordatorio y dejando un comentario de qué os ha parecido. Y aquí los que estáis en directo también muchísimas gracias por estar por aquí. Nos vemos mañana de nuevo 5 de la tarde, estaré yo en solitario reaccionando a todas las novedades y lo que están diciendo también los grandes inversores últimamente. Así que vamos a echar un ojo y hacer un repaso y espero que os guste el programa de mañana, que va a venir muy fuerte y no os lo podéis perder. Un abrazo a todos y nada, nos vemos mañana. Chao.